En la época dorada de los años 30 y de los años 40, donde boxeadores como Joe Louis, Willie Pep, Henry Armstrong, Tony Sale y Rocky Graziano, y tanto boxeadores como Robinson o Jake LaMotta, quienes ya empezaban a dejar claro que tenían todo para convertirse en leyendas, existió un gran boxeador que jamás logró obtener una oportunidad por un título mundial, ya que fue uno de los boxeadores más evitados de la historia y fue relegado a solo obtener una oportunidad titular por el tan criticado título mundial de color. Esta leyenda fue miembro de un grupo de boxeadores que eran evitados por todos, los peligrosos Black Murderers Raw. El día de hoy, sumérgete en nuestra máquina del tiempo y regresemos juntos 85 años atrás para conocer la vida y tragedia de la gran leyenda Charlie Burley. Gene Comer. Gene Comer. Está abriéndose más de la cuenta. Mantequilla Nápoles se vuelve a conectar sólidamente y gana por nocaut técnico. O sea que Mantequilla Nápoles gana con un derechazo a tonto todo. De manera ya es a la gana con la punta. Y ahí se van a tener que parar la pelea. Today, I'm still the greatest of all time. Charles Duane Burley nació el 6 de septiembre de 1917 en Bessemer, Pensilvania, el único hijo varón de los 7 hijos que tuvieron los Burleys. Sus padres fueron un minero trabajador afroamericano y su madre una inmigrante irlandesa. Los momentos difíciles para Burley comenzaban cuando con tan solo 8 años tuvo que sobreponerse ante la muerte de su padre, que murió en un accidente en las minas. Charlie Burley a los 12 años se unió a Kai's Boys Club, donde empezó a practicar boxeo bajo la tutela de Leonard Payne y Howard Turner. Burley siempre fue bueno para los deportes, ya que también practicaba béisbol, en donde en una ocasión, por lo bueno que era, recibió una oferta para estar en el equipo de los Homestead Grays. Charlie Burley ganó muchos títulos amateurs, tanto como del estado como nacionales. Incluso Burley ganó 2 veces el torneo de guantes de oro, esto tanto en peso ligero como en peso welter. La primera oportunidad importante de Burley de mostrar sus habilidades en el boxeo fue cuando fue invitado para participar en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, pero Burley, por el momento actual que vivía Alemania en ese tiempo y del cual Burley estaba en contra, declinó ir, pero fue invitado también a ir a los Juegos de los Trabajadores que se iban a hacer en el país de España. Esto era una alternativa para los Juegos Olímpicos, y Burley ya se encontraba de hecho en España, pero desafortunadamente empezaron a haber combates en el país y terminó estallando la tan famosa Guerra Civil Española, por lo cual Burley tuvo que regresar a Estados Unidos y decidirse por empezar a pelear a nivel profesional. Charlie Burley fue un genio defensivo que sabía pelear en corta, media y larga distancia, que era difícil de golpear por sus esquivos y reflejos, que tenía un gran juego de pies, un maestro del uso del jab, poder en sus manos y una quijada de granito, ya que a pesar de pelear con boxeadores más grandes y más fuertes que él, jamás fue noqueado y jamás tuvieron que detenerle una sola pelea. Su primer manejador, Phil Goldstein, quien lo tuvo al principio de su carrera, siempre le puso peleas muy difíciles a Burley, dejando de lado el que a un boxeador hay que llevarlo lento, ya que apenas en su pelea número 17 y con 1 año y 9 meses de ser profesional, ya estaba peleando con el veterano Fristicevic, con quien perdió en una decisión cerrada, pero 3 meses después tomaría venganza y lo vencería. Y también una pelea después venció
al siempre difícil peleador León Zorrita. Burley, el 22 de agosto de 1938, empezaba a escalar fuerte en los rankings, pero Goldstein solo pudo emparejarlo a pelear contra uno de los miembros de los Black Murderers Row, el gran Coco Kid, que llevaba tiempo siendo de los 3 primeros del ranking de los pesos welter, pero era relegado a solo tener en sus manos el título mundial de color, el cual se puso en juego en esa pelea. Burley terminó venciendo a Coco Kid y arrebatándole el cinturón, y 2 meses después le ganaba a una de las leyendas llamadas Billy Zeus. Con esas victorias, ante su poco tiempo en profesional, la fama de Burley empezó a crecer, ya que incluso, junto con su manager Goldstein, subieron al ring. Esto ante la finalización de la pelea entre el gran e histórico Henry Armstrong, actual campeón welter, y Ceferino García. Goldstein se acercaba con su manager de Armstrong solicitándole una oportunidad. Sin embargo, el manager de Armstrong le mencionó que sí estaban interesados en realizar la pelea, pero que le dieran tiempo a Henry Armstrong de pensar en qué división se iba a quedar, ya que Armstrong en ese momento era campeón en 3 divisiones en simultáneo: pluma, ligero y en peso welter. En enero de 1939, después de una pelea, desafortunadamente Burley necesitaba someterse a una cirugía, un injerto óseo que lo mantendría fuera 5 meses. Regresó aún sin estar al 100%, y eso se vio reflejado cuando perdió en contra de Jimmy Leto, lo cual lo hizo bajar en las clasificaciones en peso welter. Burley, decidido a regresar más fuerte, el mes siguiente le puso una paliza a Fristicevic, poniendo el récord de sus peleas 2-1 a favor de Burley, y vengó su derrota también ante Jimmy Leto. Posteriormente, después de esta pelea, lamentablemente Burley y Goldstein discutieron, ya que Burley seguía sin obtener una oportunidad titular, y tomó en ese momento una de las peores decisiones y una de las más cruciales en su carrera: romper su relación con Goldstein y vender su contrato a Luke Carney, quien lo sedujo ante una oportunidad titular ante Henry Armstrong. Luke Carney, quien era también manager de Fristicevic, había maquinado la estrategia perfecta para que su peleador Fristicevic pudiera ir por el título mundial y no volver a enfrentar más a Charlie Burley, quien estaba más alto en el ranking que él. Burley terminó marginado, fuera del panorama mundial, en peleas sin mucha importancia por 2 años, mientras que Cevic, ante la gran estrategia de Luke Carney, lograba su oportunidad titular y terminaba destronando al histórico Henry Armstrong. A finales de 1941 se terminaba la pesadilla de Burley y se lograba librar de Carney. Se mudó a Minnesota y ahí conoció a Bobby Eaton y a Tommy O'Loughlin, quienes ellos sí se enfocaron a ayudar en la carrera de Charlie Burley y poderle conseguir las grandes peleas. En 1942, Tommy mandó diferentes ofertas. Una de ellas llegó a Fristicevic, otra llegó a Sugar Ray Robinson, quien de hecho meses antes había vencido a Fristicevic y estaba en los primeros del ranking de peso welter, a John Kid McCoy, quien también estaba rankeado alto en welter, y al en ese momento campeón mundial de peso welter Freddie Red Cochran, quien Burley mencionó que si Cochran le daba la oportunidad titular, él pelearía totalmente gratis y su bolsa la donaría al Fondo de Guerra de Estados Unidos, esto ante la problemática que se vivía en ese tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Pero todos estos peleadores rechazaron las ofertas de Tommy para un enfrentamiento con Charlie Burley. De hecho, un periódico publicó una caricatura ante esta situación que se vivió de Charlie Burley y ser rechazado por todos estos peleadores. Ante todo esto, Burley no se desanimó y aunque tuvo que olvidar el peso welter definitivamente, subió a los pesos medios e inició con el pie derecho, ya que vengó una derrota ante uno de sus mayores némesis, Holman Williams, y un mes después enfrentó al peso pesado J. Day Turner, quien le llevaba 18 libras de ventaja. J. Day Turner un mes antes se había enfrentado al histórico campeón semicompleto Billy Conn. Billy Conn había ganado, pero por decisión unánime, mientras que Charlie Burley lo había detenido en tan solo 6 rondas a este peso pesado Jaden Turner.
Ante esto, el promotor Tommy buscó emparejar a Burley y a Billy Conn, mandando una oferta de $7,500. Sin embargo, el manager de Billy Conn dijo que esa pelea no la aceptarían por ningún motivo. Tommy, ante esto, en una entrevista dijo: Burley está dispuesto a enfrentar a quien sea, no importa contra quién, y tampoco importa el peso. El día 30 de abril de 1942 pasaba un momento histórico donde Charlie Burley y Ray Robinson compartían cartelera en una función en Minnesota. El periódico la Pittsburgh Gazette indicaba que después de Robinson vencer a Dick Banner en tan solo 2 rounds, Robinson se dirigió al ringside, vio fijamente a Tommy, el manager y promotor de Charlie Burley, y le gritó: "Soy demasiado lindo para pelear con Charlie Burley". Tommy y Burley siguieron buscando otros oponentes. De hecho, se enfrentaron ante Esa Charles y Holman Williams nuevamente, pero 5 veces. ¿A qué me refiero? 2 con Charles y 3 con Williams. Esto en un lapso de tan solo 5 meses, donde perdió 2 veces con Charles, el histórico Esa Charles, y le ganó a Williams 2 veces y perdiendo una sola vez. A finales de 1942, Tommy y Burley emprendieron un viaje a California para enfrentar a mejores oponentes, y aquí es precisamente donde Burley enfrenta a la mayoría de los Black Murderers Raw, enfrentando primero a Lloyd Marshall, su rival más duro, dicho por el mismo Charlie Burley, con quien perdió por decisión dividida. Venció posteriormente a Aaron Wade, el peleador y sparring de Robinson, que en un pleito callejero le rompió las costillas al propio Robinson. También venció a Jack Chase, al cual Burley noqueó y fue el primero en hacerlo, y venció también al legendario Archie Moore. Moore le llevaba algunas libras de ventaja, aparte de que Burley fue llamado con poco tiempo de antelación para esta pelea. En ese momento, Charlie Burley estaba trabajando en la fábrica, donde lo estaba haciendo de manera cotidiana y aparte de entrenar, y fue llamado de emergente. Burley llegó al Legion Stadium y mandó varias veces a la lona a Moore. Incluso Moore, años después, dijo: "Charlie Burley es el mejor boxeador con quien yo haya peleado. Me dio la peor paliza de mi vida y me envió de vuelta a la escuela. Aprendí más de esa pelea que cualquier otra en mi carrera". La fama de Burley crecía a pasos agigantados. Llegando el año de 1945, se unía un nuevo integrante al equipo, que era Maurice Slutsky, quien ahora sería su nuevo manager. Esta persona también empezó a pujar para que se diera la tan ansiada pelea de esos tiempos entre Robinson y Burley, en donde en primera instancia Robinson había dicho que si le pagaban los $25,000, que ante ese momento era su mejor bolsa recibida en una pelea con Jake LaMotta en el mes de septiembre de 1945, él pelearía con Burley el siguiente año. Slutsky consiguió el dinero para cerrar el trato, le mandó la oferta a Robinson y este la rechazó, pero posteriormente, el siguiente año, en 1946, el promotor Art Rooney, a finales de marzo, se unió para pujar por esa pelea también entre Robinson y Burley. Mandó una nueva oferta a la gran superestrella, pero Robinson nuevamente se negaría y ahora solicitaría $50,000 para que aceptara pelear con Burley. Mucha prensa criticó esto de Robinson en ese momento, ya que en ese momento Robinson jamás había recibido esa paga en su carrera. De hecho, Pittsburgh Gazette y el Milwaukee Journal publicaron lo que Robinson había ganado ante Jake LaMotta en septiembre de 1945, que habían sido $25,000, su mejor bolsa ante ese momento, y con Sammy Abbott a principios del mes de marzo de 1946, que habían sido solo $12,500. Pero esto solo sería el principio del fin en la carrera de Charlie Burley. En noviembre de 1943 se indicaba que en la pelea de Graziano y Sale, que había sido 2 meses antes,
El equipo de Burley había mandado un cheque de $2,000 y este cheque lo iba a tener el ganador de esa pelea, esto con el fin de que pudieran aceptar negociar una pelea con Charlie Burley. Pero Graziano y Sale rechazaron dicho cheque, ya que no quisieron ninguno de los dos, en dado caso de cualquiera que saliera ganador de esa pelea, tener algún tipo de negociación con Charlie Burley. Desafortunadamente, a finales de 1946, en el mes de diciembre para ser más exactos, el The Miami News informaba que después de que Robinson rechazara múltiples veces pelear con Charlie Burley, Burley dejaría de insistir por esta pelea, pero su equipo siguió apoyando a Burley, y esto lo vimos con el haber tratado de mandar un cheque para que alguno de los dos, ya sea Graziano o Sale, aceptaran negociar al menos con él. Sin embargo, también se había mandado una oferta de $20,000 a Jake LaMotta, la cual también era rechazada por Jake LaMotta para pelear con Charlie Burley. Pero se abría una pequeña luz, esto ante toda esa oscuridad de la cual rodeaba la carrera de Burley. Le mandaban una oferta a Burley para pelear con el legendario peleador francés Marcel Cerdan, y que Burley fuera su primer oponente en Estados Unidos. Todo estaba cerrado. Burley empezaba sus entrenamientos, pero al Marcel Cerdan saber quién era su oponente en su primer pelea en Estados Unidos, indicó que si no le cambiaban de oponente, él no pelearía en los Estados Unidos, por lo cual se tuvo que cambiar de rival, tuvieron que bajar a Burley de la pelea y tuvieron que meter de emergente al gran Georgie Abrams, quien fue derrotado por Marcel Cerdan. Con todo esto queda claro que la carrera de Burley fue en picada a partir de 1946. Sí, fue en picada para el tipo que solamente pedía enfrentar a una superestrella, el tipo que decía enfrentar a quien fuera, al cual no le importaba el peso en el que fuera la pelea, el tipo que decía que le peleaba totalmente gratis a Sugar Ray Robinson, que si Robinson quería, él se quedara con la bolsa, el tipo que solo pedía una sola oportunidad, titular, y que cada vez empezaba a ser más marginado, ya que en 1946 solo pelearía 5 veces, en 1947 2 veces, en 1948 una vez, en 1949 2 veces, y en 1950, a los 32 años, se retiraría en una pelea en la Plaza de Toros de Lima, Perú, con un Burley frustrado y decepcionado, ya que le dedicó todo su amor y pasión al boxeo, y jamás pudo recibir al menos una sola oportunidad titular. Burley empezó a trabajar de basurero posteriormente, para poder darle de comer a su esposa Julia y a su hija Angie, las cuales siempre fueron su mayor motor y su mayor amor, aparte del boxeo. Burley, en una entrevista, después de finalizar su carrera, mencionó: "No gané mucho dinero, ni tuve una oportunidad por el título, pero no me arrepiento. El boxeo es tan bueno como quieres que sea para ti". En 1981, una entrevista en el Pittsburgh Press dio vuelta al mundo, cuando Burley afirmó que Jake Mintz, un promotor que también estaba interesado en realizar la pelea entre él y Robinson, se acercó a él y le ofreció 3 peleas con Sugar Ray, pero que la primera, Burley tenía que perderla. Cuando Burley preguntó en cuánto tiempo tardaría en obtener la revancha, no recibió ninguna respuesta clara. En 1983, en un evento del Salón de la Fama en Los Ángeles, Charlie Burley se encontró con Sugar Ray Robinson, los cuales se tomaron una foto totalmente icónica, y Robinson fue preguntado cómo le hubiera ido contra Charlie Burley, a lo cual Robinson mencionó: "Cualquiera que quisiera pelear con Burley tendría que estar loco. Era un boxeador tremendamente peligroso. Debo admitir que tengo mis dudas de si hubiera podido derrotarlo, incluso
en mis mejores años. Burley falleció de un paro respiratorio en octubre de 1992 a la edad de 75 años, y aunque no pudo vivirlo en vida, el boxeo sí terminó de regresarle un poco de toda esa pasión, sacrificio, sangre y sudor que siempre le impuso Burley al boxeo. Esto al ser ingresado al Salón de la Fama a finales de 1992. Charlie Burley recibió muchos elogios durante y después de su carrera. Uno de esos elogios vino de uno de los entrenadores más legendarios de la historia, que fue Eddie Futch. Este legendario entrenador de Holman Williams, Ken Norton, Larry Holmes, George Fraser, Sterling, Don Jordan, confirmó que Ray Robinson jamás quiso pelear con Charlie Burley. También Eddie Futch confirmaba que Jake LaMotta tampoco había querido pelear con Charlie Burley, y lo llenó siempre de muchos elogios a Burley, diciendo que él era el mejor boxeador que vio en toda su vida. El mítico entrenador Ray Arcel también llenó de elogios a Burley. Esto en una entrevista donde mencionó: la primera vez que me di cuenta de que César Charles era un gran boxeador fue en 1942, cuando peleó contra Charlie Burley en Pittsburgh 2 veces en tan solo 5 semanas. Debes entender que Charlie Burley fue el mejor boxeador que yo he visto, y que no solo nunca ganó un título mundial, sino que nunca consiguió la gloria. En esos días, si eras un buen boxeador negro, nadie quería pelear contigo. Para conseguir peleas, Burley peleó contra cualquiera que peleara contra él. No le importaba si el otro tipo pesaba 180 libras. Una vez que yo estaba bromeando con Ray Robinson, le dije: Charlie es uno de los mejores boxeadores del mundo, Ray. ¿Por qué no le das una oportunidad? A lo cual Ray Robinson me miró y me dijo: pensé que eras mi amigo. A lo cual Arcel terminó diciendo entre risas: yo sé que Robinson sabía lo bueno que era Burley. Muchas gracias a la gente que llegó hasta esta parte del video. Espero esta historia los pueda también ayudar a reflexionar sobre lo difícil que es la vida y de los baches que siempre te pone por delante. Pero no hay mejor que darle vuelta a la página y seguir adelante como lo hizo Charlie Burley, y de una manera muy optimista. Esto para hacerlo por ti mismo, por tu familia, que siempre está ahí para apoyarte, y sin importar lo que diga el mundo, para ellos tú siempre serás el número 1. Este video es un pequeño homenaje a uno de mis boxeadores favoritos, el cual yo me quedo con lo citado por un periódico de esos años. Burley siempre ha tenido un gran problema para su carrera, y es que Burley es demasiado bueno para su propio bien. Los buenos y los malos boxeadores jamás quisieron saber nada de él. La mayor información de aquí proviene del libro escrito por Harry Otti sobre Charlie Burley. Dale like a este video si quieres más contenido histórico y suscríbete para seguirnos apoyando. Si Dios nos da licencia, nos vemos en otro video.